Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de Microsoft Access para comprender un poco más los conceptos relacionados con esta aplicación, con este manejador de bases de datos. Access, jóvenes, es una aplicación, un aplicativo más de Microsoft Office. Es decir, que cuando ustedes instalan Word, Excel, PowerPoint, también va incluido Access, también va incluido Publisher. Entonces es un paquete que se maneja dentro de Microsoft Office. Cada uno tiene sus funciones. Excel es una hoja de cálculo, Microsoft Word un manejador de textos, Access en este caso es un manejador de bases de datos. Una base de datos es un conjunto de información divididos o segmentados en filas y en columnas, que en Access esas filas y columnas se llaman campos. Cada uno de los campos es cada una de la información que contiene o cada uno de los datos que maneja de una base de datos. Hay elementos claves que debemos de manejar en Microsoft Access, que en este caso se encuentran en el menú Crear. Si nosotros hacemos clic en el menú Crear, vemos que se encuentra el primer elemento, que es del cual parten todos los demás, que es una tabla. El primer elemento que se crea en Microsoft Access es una tabla. De una tabla surgen los demás elementos, que en este caso son los formularios, también están las consultas y también están los informes. Son los 4 elementos básicos en Microsoft Access. Los voy a repetir. El primero es una tabla, que la tabla es el elemento base del cual surgen todos los demás, porque en la tabla es donde se va almacenando la información. Luego el formulario, que el formulario es la pantalla que normalmente el usuario visualiza para poder ingresar o poder consultar en pantalla la información. Luego las consultas, que estas consultas normalmente el usuario no las logra visualizar, sino que las logra ver a través de un informe. Es decir, que las consultas lo que hacen es alimentar un reporte o un informe que es presentado al usuario final, es decir, a la persona que va a manejar la aplicación que estamos creando de la base de datos en Access. Comenzaremos entonces a elaborar una pequeña tabla para efectos de ejemplo. Me fui al menú Crear, ¿verdad? Luego me aparece tabla o diseño de tabla. Ambos elementos son válidos. Lo voy a hacer en este caso a través de diseño de tabla. Y me aparece el nombre del campo, el tipo de datos para el cual voy a almacenar y una descripción que en este caso pues es opcional si la quiero poner o no, de lo que trata o de lo que voy a almacenar en este campo. Imagínense que estoy haciendo el ejemplo donde quiero llevar el control de las asignaturas que cada uno de los estudiantes ha aprobado, como una especie de historial, nada más que en este caso en digital. Para eso entonces necesito elementos básicos. Voy a crear 2 tablas, voy a crear una que se llama alumnos y voy a crear otra que se llama calificaciones. Para comenzar entonces necesitaré elementos básicos de los estudiantes, de los alumnos. En este caso se necesita un número de cuenta o un número de afiliado a la universidad, que en este caso de ustedes es un número de cuenta. Entonces pondré número de cuenta. Este tipo de dato es si se trata de números, si se trata de texto, si se trata de una fórmula. Son el tipo de información que nosotros vamos a almacenar en ese campo. En este caso, como es número de cuenta, entonces obviamente se va a referir a un número. Y acá, en la parte de abajo, si ustedes se fijan, me aparecen las propiedades de este número. En este caso, me aparece el tamaño del campo entero largo. Si yo lo dejo como entero largo, me va a almacenar únicamente 10 dígitos. Lo voy a dejar así, jóvenes, lo voy a dejar así para que ustedes noten la diferencia entre un entero largo y un entero doble. Entonces lo voy a dejar así, nada más para efectos de que ustedes vean el error que se podría generar. Ok, número de cuenta. Luego, ¿qué otro dato podría ocupar
del estudiante, por supuesto, el nombre del estudiante. En este caso, pues un texto corto me acepta hasta 255 caracteres, suficiente como para que una persona escriba todo su nombre con 255 caracteres. Después asumamos que me gustaría conocer el género de la persona, es decir, si es hombre o mujer, entonces lo voy a registrar como género. Este tipo de género yo lo podría poner, por ejemplo, como sí o no, o lo podría poner como texto corto y con un tamaño de 1, digamos, para que ingresen F si es femenino o H si es masculino. Entonces le voy a asignar un tamaño de 1 para que únicamente puedan ingresar una letra en ese campo. Luego, la edad, asumamos que quiero saber la edad de los estudiantes, entonces le pongo edad. Edad ya no sería texto corto, sino que sería un número. También quiero saber si el estudiante está activo o no está activo. Para eso entonces podemos ponerle así, activo o matriculado, pero en este caso pues activo. Y para utilizar un tipo de campo, como me va a poner activo, sí o no. Entonces para utilizar este tipo de campo utilizaremos sí o no. Y podría poner otra información adicional como su número de teléfono, como su dirección, pero son campos que en este caso pues no lo voy a poner. Si ustedes lo quieren asignar, lo asignan, no hay ningún inconveniente. Con esto, para efectos de ejemplo, creo que es suficiente para lograr la comprensión del ejercicio. En esta tabla lo que vamos a hacer es almacenar toda la información de los datos generales del estudiante. Hasta el momento no hemos tocado nada de calificaciones, que es el objetivo del ejercicio, llevar las calificaciones de cada una de las asignaturas que el estudiante va aprobando. Sin embargo, hasta el momento me estoy limitando a crear una tabla de la información general del estudiante. En bases de datos existe un término que se llama normalización de bases de datos, donde se aplican primera forma normal, segunda forma normal, y normalmente pues se aplica hasta la cuarta forma normal. Sin embargo, existen 7 formas normales, que es una depuración o una delimitación que se hace de cada una de la información que se necesita. Esto para efectos de las clases que no son de programación, entonces por eso no lo vamos a profundizar, pero ya cuando es una clase de programación, en este caso de ingeniería de sistemas o de informática, sí se debe profundizar sobre la normalización de bases de datos. Pero lo que les quiero comentar es que existen esos términos, en el caso de ustedes, y que se aplican y que ya va implícito en lo que estamos haciendo. Entonces por eso es que estoy dividiendo en tablas la información, para que no vaya en una sola tabla, porque a nivel de programación eso no es conveniente. En una base de datos es muy importante también considerar la clave principal que va a llevar la tabla. En este caso, jóvenes, bueno, les voy a explicar, bueno, ustedes ya en los videos anteriores han visto que es clave principal, pero les voy a dar una explicación. La clave principal o campo llave de una tabla es un identificador de esa tabla. Es decir, que es un campo único dentro de esa tabla. En este caso, por ejemplo, no hay ningún estudiante que se repita su número de cuenta. Es un identificador único. Imagínense que están trabajando en el Registro Nacional de las Personas. Su campo llave de esa tabla entonces debería de ser el número de identidad, porque es un número de identidad único por cada uno de los habitantes de todo el país. Entonces, un campo llave es un campo único que identifica dentro de la misma tabla. Cuando digo único es que no se puede repetir dentro de esa misma tabla. Entonces, para considerar en este caso, en esta tabla, el campo llave debería de ser el número de cuenta, porque es el campo que identifica a cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, para poner clave principal, simplemente me ubico en el campo y hago clic en clave principal. Si ustedes se fijan, a la izquierda puso la llavecita, el signo de llavecita, para indicar que es el campo llave o la clave principal dentro de esa tabla. Para quitarlo también únicamente hago clic
y listo. Si quisiera que fuera esta tabla, este campo, género, por ejemplo, entonces lo pongo o lo quito. Ok, pero como ya platicamos, en este caso el campo llave dentro de esta tabla debe de ser número de cuenta. Para guardar esta tabla, porque hasta el momento, jóvenes, cuando ustedes abren Access, lo que guardan es la base de datos, que en este caso yo ya escribí estudiantes al nombre de la base de datos. Dentro de la base de datos van todas las tablas, van todas las consultas, van todos los informes, van todos los formularios. Todo el concepto como tal se llama base de datos. Esta es mi primer tabla de esta base de datos, no la he guardado, hasta el momento se llama tabla 1. Para guardarla pues puedo hacerlo de varias formas, en este caso lo voy a hacer cerrando esta tablita, si ustedes se fijan en esta X, cierro la tabla, me pregunta si deseo guardar los cambios, le digo que sí, y le voy a poner alumnos. Entonces ya tengo creada mi primer tabla, que se llama alumnos. Voy a crear una nueva tabla que se va a llamar calificaciones. Crear, diseño de la tabla, y ahora sí lo que quiero es llevar el control de las calificaciones que el estudiante está pasando. Ojo, necesito en este caso tener el número de cuenta para poder relacionarlo con la tabla de alumnos, porque si no, no voy a darme cuenta qué estudiante es el que está aprobando estas clases. Por lo tanto, mi primer campo debe de ser el número de cuenta. Entonces voy a poner tal cual lo puse allá, número de cuenta. El número de cuenta será de tipo número, ¿verdad? Ahora procederemos al registro de las asignaturas, entonces le pondré asignatura, que en este caso es el nombre de la asignatura. Imagínense que sea informática 1, informática 2, eso es lo que irá ahí. La calificación que obtuvieron en el primer parcial lo voy a identificar como 1P para hacerlo más rápido, y en este caso pues es número, la asignatura que sacaron o la calificación que obtuvieron en el segundo parcial, aquí es segundo parcial, y la calificación que obtuvieron en el tercer parcial, que también es de tipo número. Pondré un tipo de dato calculado para efectos de ejemplo, lo vamos a llamar promedio. Y el promedio, para que Access automáticamente me calcule y no tenga que hacerlo yo de manera manual, entonces le pondré que es un tipo de dato calculado. Al hacer clic en calculado, me aparece este cuadrito que es para ingresar la fórmula. La fórmula, como me dice acá, debo de incluir corchetes, el campo 1 más corchetes, el campo 2 más corchetes, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de los campos que en este caso tenga. Ok, entonces utilizaré en este caso corchetes. La función de promedio, lo que voy a hacer es sumar el primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial y dividirlos entre 3, ¿verdad? Para poder obtener el promedio. Entonces pongo primer parcial, tal cual, jóvenes, lo tengo escrito acá, lo debo de poner acá. Porque si no, Access no va a entender entonces la fórmula. Si yo pongo primer parcial acá, entonces tengo que poner primer parcial acá. Tal cual lo haya escrito acá en la definición del campo, lo tengo que poner en la fórmula. Cierro corchete, más, abro corchetes, segundo parcial, cierro corchetes, más, tercer parcial, cierro corchete. Luego lo divido entre 3. Ahí aparentemente la fórmula está bien, sin embargo, aritméticamente hay un error, que lo que va a suceder es que Access lo que va a hacer es, en la jerarquía de las operaciones, lo primero que haría Access sería dividir
el tercer parcial entre 3 y a esa división sumarle el segundo parcial y sumarle el tercer parcial. Entonces lo que tenemos que hacer es agrupar las operaciones a través de signos de agrupación. En matemáticas eso nos lo enseñaron. Por lo tanto, entonces acá necesito un paréntesis y necesito otro paréntesis, porque en matemática también nos enseñaron que primero se desarrolla lo que está dentro de los paréntesis y después lo que está fuera de los paréntesis. Por lo tanto, ahora Access sí entiende que primero debe de sumar los 3 parciales y a ese resultado lo que debe de hacer es dividirlo entre 3. Ok, ahí ya tenemos la fórmula, por lo tanto le damos aceptar. Ahora si ustedes se fijan, aquí abajo me aparece la fórmula, que está bien, no me generó ningún error, todo bien. Si les generara un error, ahí les aparecería la pantallita, entonces ustedes acudirían a poderlo solventar el error que les haya dado. Ok, de igual forma, ojo, necesito llevar un campo llave en esta tabla o no necesito llevar un campo llave en esta tabla. No necesariamente tiene que todas las tablas llevar campo llave. Eso depende de la necesidad que ustedes tengan y cuál campo llave debe de ser su tabla. En este caso, por ejemplo, la idea es ir agregando varias asignaturas al mismo estudiante. Por lo tanto, el número de cuenta se tiene que repetir dentro de esta tabla. Porque si nosotros le ponemos que no se repite el número de cuenta, significa que el estudiante solo va a poder llevar una clase. Y no debe de ser así. La relación debe de ser que un estudiante puede llevar muchas clases, ¿verdad? No solo puede llevar una clase. Por eso es que hay que, bien importante, considerar si necesitamos campo llave y dónde necesitamos ese campo llave o clave principal. En este caso no es necesario la clave principal porque, como les digo, un estudiante puede llevar varias asignaturas. Por lo tanto, el número de cuenta se debe de poder repetir dentro de esta tabla. Si yo asigno el número de cuenta como campo llave, no voy a poder asignarle más de una asignatura al estudiante. Entonces, por lo tanto, no voy a poner campo llave. Lo guardo. Si otra forma de hacerlo también es clic derecho acá, en esta parte acá donde dice tabla 1, clic derecho, guardar. Me pide el nombre de la tabla, le voy a poner calificaciones. Le voy a aceptar. Me dice no hay definida clave principal, desea crear una clave principal. Le voy a poner que no deseo crear una clave principal. Y ya está creada mi tabla de calificaciones. La voy a cerrar para que ustedes vean que ya tengo creadas mis 2 tablas. Si quisiera modificar algún elemento de estas tablas, entonces simplemente hago clic derecho, vista de diseño y vuelvo donde estaba. Clic derecho, vista de diseño y vuelvo donde estaba. Hay varias formas, jóvenes, quizás en otros videos ustedes vean otra forma de poderlo hacer, no hay ningún problema. Simplemente hay varias formas de lograr el mismo objetivo. Ok, una vez creadas las 2 tablas, el siguiente paso que se da en Access es crear una relación entre esas 2 tablas. Si yo ingreso información en estas tablas, yo puedo ingresar información perfectamente, pero es información no depurada, es decir, que es una información que puede contener errores. Por eso la relación es muy importante establecerla entre las 2 tablas. Imagínense, voy a aclarar el ejemplo ahorita de la cantidad de dígitos del número de cuenta. Voy a asumir que voy a ingresar mi número de cuenta, por ejemplo, 2138.93. Fíjense el error que me genera. El valor que ha especificado no es válido para este campo. Por ejemplo, es posible que haya ingresado o que haya escrito texto en un campo numérico o un número mayor de lo que permite el valor del tamaño del campo. Si ustedes se acuerdan, cuando estaba desarrollando la tabla o elaborando la tabla de alumnos, les hablé de la cantidad del campo, de la cantidad de datos que podía contener el campo. ¿Cómo lo solventamos esto? Voy a cerrar acá
voy a la vista de diseño de la tabla de alumnos y si ustedes se acuerdan, dijimos que este era número, pero no era entero largo, sino que iba a ser doble. Lo dejamos únicamente el error para efectos de aprendizaje, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo resolver los problemas que se les pueden generar. Entonces, en este caso, de acuerdo al error que me dio, voy a hacer que lo que tengo que hacer es aumentarle el tamaño de datos, porque mi número de cuenta tal vez tenga 13 dígitos y este otro tipo de datos lo más que permita son 10 dígitos. Entonces necesito agregar, ampliarlo y ponerle que va a ser de tipo doble. Es muy importante que ustedes consideren eso, el tipo o la cantidad de datos que ustedes van a ingresar a esa tabla. Lo voy a guardar. Ahora voy a hacer el ejemplo nuevamente. Para ingresar información 2138.93. Y si ustedes se fijan, ya no me genera ningún error porque ya cambié el tipo de datos que sea de tipo doble. El nombre lo teníamos como texto, no hay ningún problema. Género, si ustedes se acuerdan, solo me permite una letra, perdón. Si yo traigo que ingresar, me genera un error. No me permite escribir más letras, entonces voy a escribir en este caso masculino. Edad, ustedes definen la edad, en este caso voy a poner mi edad y voy a poner si estoy activo o no estoy activo. Para poner si está activo, entonces es un cheque. Si no estoy activo, no pongo un cheque. Ok, ahí ingresé la información de un estudiante que se llama Víctor Reyes. Y si yo quisiera ingresar las calificaciones, lo que va a suceder acá es que para poder ingresar calificaciones, jóvenes, es obligatorio que en la tabla de alumnos exista. Es decir, yo no voy a poder ingresar una calificación para un estudiante que no exista. En este caso, el error que me está generando es el mismo que me generaba la otra tabla, de que no me cabe la cantidad de información que estoy ingresando. Entonces lo que voy a hacer es salirme para poder cambiarle la configuración del campo. En este caso también debería de ser doble. Cierro, lo guardo y vuelvo al ejemplo que les voy a cerrar este también para efectos de claridad y voy a poner un número de cuenta que no exista en la tabla de alumnos y me lo permite. Esto no debería de suceder. Yo no podría ingresar un número de cuenta que no existe en la tabla de alumnos. Eso se llama integridad de la información. ¿Cómo creamos nosotros en Access la integridad de la información? Relacionando las tablas. Hasta el momento no he relacionado las tablas. Los ejemplos que estoy poniéndole es para ver la vulnerabilidad que podríamos tener con la información si no relacionamos. No puede ser que yo pueda ingresar calificaciones para un estudiante que no existe, ¿verdad? Por lo tanto, para poder ingresarle calificaciones o asignaturas, debe de primero existir en la tabla de estudiantes o de alumnos. ¿Cómo logro eso? La integridad de la información, relacionándolo. Me voy a salir, voy a borrar la información que tengo, jóvenes. Para borrarla, hago clic derecho aquí en la columna, en la fila, perdón, eliminar registro. En Access, las filas se llaman registros. Lo mismo hago con Excel, con la siguiente tabla. Elimino el registro y listo. Tengo vacías mis tablas. Los ejemplos que hice nada más era para efectos de aprendizaje. ¿Y cómo creo una relación entre estas dos tablas? Herramientas de bases de datos, relaciones, y me aparecen las dos tablas que tengo creadas. En este caso son alumnos y calificaciones. Las voy a seleccionar las dos con el mouse, aprieto el mouse y lo desplazo y las agrego. Ojo, un error que suele suceder es que le doy a agregar dos veces, por ejemplo, me confundí y le di a agregar dos veces. Bueno, no hay ningún problema.
Lo que voy a hacer entonces nada más es clic derecho, ocultar tabla, clic derecho, ocultar tabla. Lo hago porque suele suceder de que a veces le damos 2 veces por error, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente le doy. Si se me olvidó una tabla, por ejemplo, si eran 3 y solo puse 2, tampoco hay problema. Le doy acá donde dice agregar tabla y me aparece la ventanita donde me aparecería la otra tabla y la agrego nada más, ¿verdad? Porque suele suceder, entonces es importante que consideremos este tipo de eventualidades. Ok, como dije, un alumno puede llevar varias calificaciones. Por lo tanto, la relación que debe de existir, una relación, jóvenes, se da entre 2 campos que contengan la misma información. Yo no puedo relacionar número de cuenta, por ejemplo, con promedio o con asignatura o con primer parcial o segundo parcial. Tengo que poder relacionar campos que contengan la misma información. En este caso voy a tener que relacionar número de cuenta con número de cuenta. Por lo tanto, para crear una relación, hago clic en el campo, no suelto el clic, lo arrastro, lo llevo arrastrado y lo suelto en el campo que quiero relacionar. En este caso lo suelto en el campo, sobre el campo número de cuenta, porque son los 2 campos que quiero relacionar. Al soltarlo, entonces ya me aparece el tipo de relación que voy a crear, que es una especie como de visualización, de resumen, y me dice, usted quiere relacionar el número de cuenta de la tabla alumnos, lo quiere relacionar con el número de cuenta de la tabla calificaciones. ¿Sí? Sí, eso es lo que quiero. Ok, está bien. ¿Qué tipo de relación quiere crear? Quiero crear un tipo de relación de 1 a varios. Access entiende que es de 1 a varios porque la tabla calificaciones no tiene clave principal. Entonces Access ya por default entiende que un alumno puede llevar varias calificaciones. Por eso él me sugiere que sea una relación de 1 a varios. Si quisiera cambiar este tipo de relación, entonces yo hago clic aquí en tipo de combinación y aquí me aparecen los tipos de combinaciones que pueden haber. Y aquí ustedes la pueden leer un poco más detenida, ¿verdad? En este caso, como les digo, la que nos conviene a nosotros es de 1 a varios o de 1 a muchos. Y es muy importante que nosotros exijamos la integridad referencial de nuestras tablas. Porque como les decía, si no exigimos integridad referencial de la información, nuestra base de datos está sujeta a muchos errores. Esto, si marcamos acá nosotros donde dice integridad referencial, lo que estamos diciéndole es, ok, en estas tablas usted no puede ingresar calificaciones para un estudiante que no esté registrado previamente en la tabla de alumnos. Si nosotros no marcamos exigir integridad referencial, esto se vuelve vulnerable, por ende puede ingresar calificaciones para un estudiante que no exista en la tabla de alumnos. Entonces yo les recomiendo que exijan integridad referencial y preferiblemente pues que actualice, si usted elimina uno de la tabla de alumnos, que actualice la información en la tabla de calificaciones. ¿Sí? Porque los va a actualizar en cascada, es decir que todas las tablas que estén relacionadas con la tabla principal, entonces los va a poder actualizar o eliminar en caso de que usted lo haga, sin necesidad de estarlo haciendo tabla por tabla. Le doy crear a la relación y aquí me creo una relación que se llama 1 a muchos, es decir, 1 al infinito, 1 a varios. Ok, si me equivoqué en la relación, yo la puedo eliminar. Hago clic derecho en la mera relación, en la mera línea de la relación. Si yo hago clic derecho fuera de la relación, el menú que me aparece es distinto. Pero si hago clic sobre la línea, ¿miren? El menú que me aparece es distinto. Si hago fuera de la línea, un menú, si hago sobre la línea es otro menú. Hago clic en modificar relación y modifico la relación que hay, o la puedo eliminar, ¿verdad? Si ustedes quisieran, la pueden eliminar. En este caso no lo voy a hacer, simplemente es para que ustedes sepan cómo eliminar una relación. Una vez creada la relación, jóvenes, entonces procedo ahora sí a ingresar información. Les diré que el procedimiento realmente no es ingresar información sobre las tablas. La información se ingresa sobre los formularios.
pero lo voy a hacer en la tabla por efectos de aprendizaje para que vayamos comprendiendo cómo se va manejando esto de las relaciones, lo de las tablas. Posteriormente pasamos a los formularios. Lo cierro, guardo por supuesto la relación y ahora sí sigo teniendo mis dos tablas, nada más que ahora están relacionadas. Voy a ingresar información en la tabla, por ejemplo, de calificaciones. Y voy a poner 2000, 1655. Voy a poner una asignatura, informática 2. Asumamos que estudió el estudiante, la persona, y sacó 78, 98 y se aplazó, en el tercer parcial. Fíjense bien, el promedio me lo calcula automáticamente de acuerdo a la fórmula que nosotros le escribimos. Fíjense bien cuando trato de escribir otro estudiante. ¿Cuál es el error que me genera? No se puede agregar o cambiar registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla alumnos. Y esto es lo que hemos estado hablando ahorita. Yo no puedo ingresar la calificación para un estudiante que no exista en la tabla de alumnos. Es decir, que el número de cuenta 2000, 1655 no existe en la tabla de alumnos. No es un alumno registrado dentro de nuestra universidad, por ejemplo. Eso se llama integridad de la información. Por lo tanto, Access no me va a permitir ingresarle calificaciones para este estudiante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer entonces es primero llenar la tabla de alumnos. Lleno la tabla de alumnos, voy a poner 2100, 3893, voy a poner un nombre, voy a poner las mayúsculas. Voy a poner que está activo, voy a ingresar otro estudiante, voy a poner cualquier número de cuenta. Voy a poner un nombre cualquiera. Femenino. Voy a poner que como estudiante voy a poner que tiene 22 años. Y voy a asumir de que está aquí. Voy a poner un número más. Voy a poner un número más que se llama, que es el número de aquí del centro, que creo que son 2017, 23 creo. Algo así, solo para efectos de aprendizaje. Voy a poner un nombre. Voy a cambiarle. Ahí está. Es femenino. Y no sé, le voy a poner 25 años. Le voy a poner que no está matriculada, que no está activa. Si ustedes se fijan, ahora con la relación ya me aparece un más. Antes, si ustedes retroceden el video, antes no les aparecía esto, cuando no estaba relacionado. Ahora que está relacionado les aparece un signo más. Esto lo que significa es que existe una relación con las demás clases, con las demás tablas. Es decir, que en este caso, desde esta misma tabla de estudiantes o de alumnos, yo puedo ingresar todas las asignaturas que el estudiante tenga aprobadas o que vaya cursando. Lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer solo con uno, me voy a salir de acá y la voy a ir a ingresar a la otra tabla. Ojo, tengo que poner estudiantes que tengan un número de cuenta ya. Si pongo un número de cuenta distinto no me lo va a permitir. Voy a poner 2100, 3893.
Este estudiante llevó la asignatura de informática 1, obtuvo 100, era pila este muchacho, entonces obtuvo 100 en los 3 parciales, por lo tanto 100 de promedio. Voy a poner obviamente el mismo número de cuenta. Este muchacho también llevó matemática 315, que es cálculo 1, en este caso para las informáticas. Sacó 85, sacó 87 y se descuidó y sacó 56 para un promedio de... Este mismo muchacho llevó también biología, sacó 97, 86 y 61. Ahí está, con esas 3 clases llevó el estudiante, lo voy a guardar, me voy a la tabla de alumnos y fíjense bien, al hacer clic en el más, me aparece la información que he ingresado en la otra tabla. La relación que creé justamente esa es. Y de eso se trata el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Si yo quiero ver cuáles son las asignaturas que ha aprobado, o aunque no las haya aprobado, pero todas las asignaturas que ha cursado cada uno de los estudiantes, entonces esta es una forma de hacerlo. Voy a ingresar, también puedo ingresar de acá, voy a asumir de que esta muchacha ha llevado español, no era muy pilas y se aplazó. Aquí esta otra muchacha ha llevado historia de Honduras, le pareció interesante la clase y aprobó. Esta otra persona, bueno, no la voy a ingresar a esta otra persona, así la voy a dejar. Entonces tengo, jóvenes, el ejemplo que para este estudiante ha cursado 3 clases, para este otro estudiante ha cursado 2 clases. Si me voy, las ingresé desde la tabla alumnos, sin embargo, si me voy a la tabla calificaciones, así se va almacenando la información. Fíjense bien, este estudiante ha cursado 2 clases y este estudiante ha cursado 3 clases. Y esta tabla se va a ir alimentando en la medida que nosotros vayamos ingresando la información. Y se va a ir relacionando con esta otra tabla, así. ¿Sí? Así se va a ir relacionando. De esto se trata Access, jóvenes, de llevar el control en una gran base de datos de manera ordenada. En Excel, Excel es un poco más hoja de cálculos para hacer fórmulas, para hacer funciones. Y sí me permite almacenar tablas, sí me permite almacenar información, pero no con la integridad de la información que maneja Access. Entonces, por eso es que Access se vuelve útil para la creación de la manipulación de gran cantidad de información o de tablas. Una vez que tengamos creado las tablas, y recuerden que, como les comenté anteriormente, la información realmente no se ingresa en las tablas, la información se ingresa en los formularios. Por lo tanto, ahorita entonces lo que voy a hacer es crear un formulario. En el menú crear me voy a formulario. Hay 2 formas de hacerlo. Hay un video en el que les mostré que era a través del diseño del formulario, pero en este caso lo vamos a hacer a través del asistente. Entonces lo voy a hacer acá, formulario. Ojo, seleccioné la tabla, no lo mencioné, pero realmente seleccioné la tabla de la cual tenía que crear el formulario. No lo voy a guardar, lo voy a hacer de nuevo. Si yo selecciono la tabla calificaciones, entonces de la que me va a crear el formulario es de la tabla de calificaciones, porque es la que tenía seleccionada. Entonces, bien importante que ustedes seleccionen de cuál tabla quieren ustedes crear. En este caso, digamos, lo voy a hacer de alumno. También otra forma de hacerlo es a través del asistente de formulario. Lo voy a hacer y lo voy a hacer a través del asistente. Me dice de qué tabla usted quiere crear, de qué tabla quiere crear usted el formulario. Bueno, de la tabla de alumnos. Me aparecen los campos de la tabla de alumnos. Si pongo la tabla de calificaciones, me van a aparecer los campos de la tabla de calificaciones.
Esto depende, en este caso lo voy a hacer a través de la tabla de alumnos. ¿Qué campos son los que usted quiere? Si solo quiere unos cuantos, entonces los va seleccionando uno por uno, así, uno por uno. Si lo que quiere son todos, entonces de un solo le da todos los campos. Siguiente, el tipo de formulario puede ser en columna, puede ser tabular, hojas de datos o justificado. En este caso lo vamos a dejar en columnas. Ese es un diseño nada más. ¿Cómo le va a poner al formulario? Alumnos, está bien, no importa que lo ponga con el mismo nombre de la tabla porque son elementos distintos. Access los diferencia, ¿verdad? Que uno es un formulario y otro es una tabla. Y fíjense bien, aquí ya tengo creada mi formulario que es de alumnos. Voy a crear el otro de calificaciones y lo voy a crear a través de así, formulario. Y automáticamente me creó la tabla del formulario y ya tengo creado los otros. Lo voy a guardar. Está bien, así lo voy a dejar calificaciones. Voy a cerrar el otro. Entonces hasta el momento tengo dos tablas y tengo dos formularios con el mismo nombre. Para diferenciarlo, Access lo que hace, estas son tablas y estas son formularios. Entonces yo ya sé cuáles son mis tablas y cuáles son mis formularios. Voy a ingresar desde el menú, desde el formulario, datos. Para abrirlo solo hago doble clic acá y me hacen falta algunos botones porque aquí se me hace un poco complicado manejarlo. Entonces aprovechemos a crear botones. No voy a ingresar ahorita, voy a crear los botones para que sepamos cómo crear botones de navegación en un formulario. Para eso me voy a ir al diseño del formulario. Clic derecho en el formulario, vista de diseño. Y acá me aparece pie del formulario, bueno, me aparece toda la información, el encabezado, el detalle, que en el detalle son todos los campos, toda la información, y me aparece el pie del formulario. Aquí el pie del formulario voy a ampliar un poco, me ubico acá, si ustedes se fijan el cursor cambia de forma, lo hago clic, no lo suelto y lo muevo un poco para poder poner unos botones por acá. Aquí están los botones, en el área de edición automáticamente se habilita la sección de controles. Entonces lo que quiero en este caso es un botón, así se llama este elemento, botón. Hago clic, como que estoy dibujando una forma en Word, no lo suelto hasta que le haya una forma ahí de cuadradito, luego lo suelto y al soltarlo me aparece el asistente de botones. Hay varios tipos de categorías de botones: navegación con registro, operaciones con registros, operaciones con formularios, operaciones con informe y llamar a otras aplicaciones. En este caso voy a asignar botones para navegar dentro de mi formulario, dentro de la información que tengo. Navegación con registros, ¿qué tipo de acción quiero hacer de navegación de registro? Bueno, voy a poner que sea ir al primer registro. Y lo puedo hacer más largo y darle siguiente. Voy a hacer este primero así, le voy a dar siguiente. Y acá me aparece si lo que quiero es texto o lo que quiero es imagen. Fíjense acá, texto o imagen, depende de lo que yo quiera. Voy a hacer esto con texto. Primera imagen, primer registro. Luego le doy finalizar. Voy a ingresar otro botón. Lo voy a dibujar. Lo suelto. Me aparece el mismo. Voy a poner ir al registro anterior. Le voy a dar siguiente. Le voy a decir que quiero texto también. Le doy finalizar. Voy a hacer el siguiente botón, pero ya lo voy a hacer con imagen para que ustedes vean la diferencia, ¿verdad? Y ustedes van a decidir cuál les parece mejor. Ir al siguiente registro, finalizar, con imagen, finalizar. Aquí está. Este otro botón. Ir al último registro, con texto, con imagen, finalizar. Y ahí está. Tengo creados botones de navegación. Esto lo que hace, si yo abro este formulario, lo que hace es que me permite desplazarme, fíjense bien, registro anterior, me permite desplazarme a través del formulario. Creo que a esta altura ustedes ya están entendiendo un poco más de lo que estoy haciendo. El formulario es la pantalla que aparece al usuario y el usuario lo que va a poder hacer acá es
almacenar la información. Sin embargo, toda esta información está almacenada en la tabla. O sea que el formulario es nada más la visualización que se da. Me voy al primer registro, me voy al último registro. Fíjense bien, miren, me desplazo al registro anterior, al siguiente, y así. Ya mi formulario está tomando forma y ya tiene un poco de funcionalidad. Sin embargo, me hace falta un poco más de funcionalidad y se la voy a dar. Lista de diseño, voy a crear más botones. Lo voy a hacer un poco más rápido. Me voy a ir ahora a operación con registro. Le voy a decir que creo un nuevo registro. Le voy a dar finalizar. Para hacerlo más rápido, lo que hace es que lo toma como imagen. Operaciones con registro. Le voy a decir que guarde registro. Finalizar. El siguiente botón. Siempre operaciones con registro. Eliminar registro. Y el otro. Siempre operaciones con registro. Imprimir un registro. Y ahí está. Ustedes van a tener un poco más de tiempo para ponerlos un poco más. Esto se puede mover. Para ponerlos un poco más centrados los registros. En este caso, pues, ahí estoy haciéndolo un poco rápido. Pero se logra entender el contenido. Ahora probemos la funcionalidad de estos registros. ¿Cómo nos queda? Voy a guardarlo. Lo abro, doble clic. Y ahora sí, probemos estos botones. El primer botón es nuevo registro, es decir, agregar un nuevo estudiante. Lo voy a agregar. Número de cuenta. Voy a poner 2000. Para acordarme, porque necesito acordarme, porque si no, 2100 3894. Para acordarme. El nombre, voy a poner cualquier nombre. El género, masculino. La edad, le voy a poner que tiene 25 años. ¿Que está activo? Sí, sí está activo. Ok, como ya escribí la información, ahora lo guardo. Voy a agregar un nuevo registro. Lo que hace es que me pone en blanco la información para poder agregar. 2138. Voy a poner uno que ya existe para que vean el error que me va a generar. 3893. Voy a poner cualquier nombre ahorita, solo para que miremos el error. Lo guardo y me generó un error. Los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice, clave principal o relación. Cambie los datos en el campo o los campos que contienen datos duplicados. Quite el índice o vuelva a definirlo para permitir entradas duplicadas e intente de nuevo. Access me brinda un montón de alternativas. Sin embargo, yo tengo claridad que el error que estoy cometiendo es que estoy repitiendo el número de cuenta para otro estudiante y eso no lo puedo hacer porque el número de cuenta es único para cada estudiante, por lo tanto no se puede repetir. De eso se trata la integridad de la información y lo hice nada más para que visualicemos el ejercicio. Ok, ahora sí, ingresemos un número de cuenta distinto. Es femenino y le voy a decir que está activa, que no está activa. Y fíjense bien, ahora sí me lo permitió. Si yo visualizo la información en la tabla alumnos, mire, aquí está la información. Aquí está la información que acabo de ingresar desde el formulario. En el formulario es donde ingreso la información o la puedo visualizar y en las tablas es donde se va almacenando. Por eso el elemento clave de una base de datos es la tabla, que es donde se manipula o se hace toda la información. Ok. Voy a crear ahora el formulario de estudiante, de calificaciones. Lo voy a hacer un poco más rápido para efectos de tiempo. Voy a agregar los botones. Me voy a la vista de diseño, es muy importante. A veces cometemos el error de quererlos agregar acá. No,
Nos tenemos que ir a la vista de diseño y aquí sí ya los podemos agregar. Aquí sí ya los podemos agregar. Perdón. Creo los botones. Solo voy a crear los botones de... Bueno, los voy a crear todos. Lo voy a hacer un poco más rápido. Para que lo hagan ustedes en casa un poco más rápido. Ahora voy a hacer los botones, los voy a separar un poco para que con operación con registros, agregar un nuevo registro. Guardar un registro. Normalmente después de agregar pues guardamos, por lo tanto es importante que vayan seguidos, ¿verdad? Esos botones a la par. Eliminar un registro. E imprimir un registro. Lo guardo. Voy a cerrar este otro también. Creo que me confundí y creé dos formularios, pero no importa. Voy a tomar el que me conviene, que en este caso es el que le agregué los botones, o sea que voy a eliminar este. Para eliminarlo hago clic derecho y lo elimino. Entonces tengo dos formularios, el de alumno, el de estudiante. Voy a probar los botones. Voy a crear una nueva asignatura. Ojo, lo que estoy haciendo son calificaciones. ¿Para qué número de cuenta? 2138.94, que lo acabo de crear. ¿Qué asignatura pasó esta persona? Esta persona aprobó computación 2. Se puso pilas y sacó 95 de promedio. Lo guardo y listo. Con este es suficiente para que miremos el ejemplo. Me voy a la tabla de alumnos y si ustedes se fijan, este número de cuenta, Eduardo Solórzano, esta es la clase que acaba de aprobar, la que yo acabo de ingresar. Toda la información se va almacenando en las tablas. Ok, lo voy a cerrar. Si yo ingreso, voy a crear un nuevo registro. Si yo ingreso un número de cuenta o para una información, una asignatura para un número de cuenta que no existe, me va a generar el error. Me va a generar el error. Ya lo vamos a ver. Le doy guardar y aquí está. No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro en la tabla alumno. Es decir, que este número de cuenta no existe en los estudiantes. Por lo tanto, no le puedo agregar ninguna asignatura. Esto de Access Jóvenes Ilustres es una maravilla, definitivamente, porque me permite manejar la integridad de la información y así evito errores y la información se mantiene íntegra. Imagínense que quiero eliminar, voy a cerrar acá, quiero eliminar un estudiante. Quiero eliminar a este estudiante, a Víctor Nahum Reyes. Lo voy a eliminar. ¿Está seguro que desea hacer la operación de la información? ¿Sí? Lo pude eliminar dentro del estudiante alumnos y automáticamente, ¿qué fue lo que hizo? Me eliminó la información de la tabla de calificaciones. Porque nosotros le pusimos que se actualizara la información. Si no le hubiéramos puesto allá en la integridad, ¿se acuerdan? Al momento de la relación, nosotros acá le pusimos que se mantuviera en cascada, es decir, a esto acá, actualizar en cascada los campos y eliminar en cascada los campos relacionados. Si nosotros no le marcamos esto, no me hubiese permitido eliminar el registro. Eso depende de lo que ustedes quieran. Puede ser que ustedes le pongan acá, le quiten
y no les permite eliminar el registro también por la integridad de la información. Está bien, no hay ningún problema, se puede hacer así. El motor de la base de datos no pudo bloquear la tabla de alumnos porque actualmente la está utilizando otro usuario proceso. Este error también les puede aparecer. ¿Por qué me sale este error? Porque tengo abierto el formulario. ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces, cerrarlo. Voy a cambiar, lo voy a hacer solo para efectos de ejemplo. Le voy a dar aceptar. Si quiero eliminar, voy a fijarme que el 3894 sí tiene información. Ok, si quiero eliminar un registro de la tabla de alumnos que tenga información, ¿qué me aparece? El registro no se puede eliminar o cambiar porque la tabla calificaciones incluye registros relacionados. Entonces no me permite eliminar información de la otra tabla mientras este estudiante tenga calificaciones o asignaturas cursadas. Si esta tabla está vacía, entonces ahí sí voy a poder eliminarlo, o al menos que cambie la relación nuevamente y le ponga eliminar en cascada todos los registros seleccionados. Entonces eso depende de lo que a ustedes les convenga. Si quieren mantener la integridad de la información, es decir, que no les permita eliminar de una tabla si se encuentra relacionada con la otra, entonces no marquen acá. Si ustedes quieren que al eliminar en la tabla principal les elimine automáticamente de las demás tablas, entonces marquen acá. Esto queda a criterio de la conveniencia de la persona que está desarrollando la base de datos. Únicamente lo hacemos aquí a manera de ejemplos. Jóvenes ilustres, esto es lo que quería explicarles respecto a tablas y respecto a formularios. Posteriormente estaremos realizando otro video para explicar lo que es consultas y explicar lo que son informes, que son otros dos elementos muy importantes de Microsoft Access. Cualquier cosa, cualquier duda, pues no duden en contactarme.